Hola bucólicos, bienvenidos otra vez a este canal de la Asociación Bucólicos con nuevo programa La Tinta del Cine que va a conducir nuestro queridísimo compañero Juan Carlos Martínez Don. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos estrenando programa? Cuéntanos. Muy bien, estoy súper nervioso, la verdad, no os voy a mentir, pero bueno, me gustaría dar la bienvenida a estos lectores y cinéfilos a La Tinta del Cine. En este programa vamos a hablar sobre todo de libros y sus adaptaciones cinematográficas. En el programa de hoy va a ser el primero, pero bueno, en el programa de hoy vamos a tener un cuento de Charles Dickens, A Christmas Carol, o un cuento de Navidad, y vamos a ponerlo en contra de su adaptación del 2009 de Robert Zemeckis, homónima, un cuento de Navidad. Y para el programa de hoy tenemos a una invitada súper especial, amiga, escritora y además murciana. Lo tiene todo. Vader. El W Vader para los amigos. Hola Vader, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hola Monse, hola Juan Carlos. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí esta noche, después de un duro día de trabajo. Qué mejor que hablar de cine y de libros. Pues sí. La verdad es que es nuestra pasión y por eso estamos aquí, por eso Bucólicos, la Asociación Bucólicos nos permite este espacio y gracias a Monse Saavedra, que siempre está ahí al pie del cañón con nosotros, empujándonos. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Pues fenomenal, la verdad que tenía un montón de ganas de que empezáramos este programa porque sabes que lo mío es el cine y bueno, y los libros también, pero el cine mucho sobre todo, y entonces pues encantada, la verdad. Bueno, pues vamos a darle caña. Vamos a hablar un poco sobre la adaptación, sobre el libro, decir que los tres nos hemos leído y hemos visto la película, importante. Sí. Y me gustaría comenzar con una pregunta sencilla, pero que encierra cierta profundidad. ¿Cómo llegó a vosotros el libro de Un cuento de Navidad? Vader, empieza. Pues mira, me lo he puesto aquí porque es una edición súper bonita que me la Chula. regaló mi pareja hace ya por unos 3 años aproximadamente, y siempre me la había dejado para leerla durante la Navidad, pero pasaba, ¡ay, se me ha olvidado este año! Para el otro, así. Y como ya me hablasteis del libro, dije, pues mira, es único momento para ponerme a ello. Y así que me leí el primer libro, porque los cuentos son varios los que van dentro del tochaco, pero vamos, el más famoso es ese, el cuento de Navidad. Qué guay. Pues a mí me llegó un poco parecido, la verdad. A mí es Néstor, de vez en cuando para Navidades me compra ediciones antiguas de libros y unas Navidades vino con cuento de Navidad, que además está, fíjate, no me la ha traído, pero bueno, es del 43 Sí, o del 41. No, pero mi edición de Ah, 1941. 1941. Sí, ¿Qué pasaba? publicada en una editorial en Barcelona, súper bonito, nada, súper pequeñito y tal, muy antiguo y muy, parece así desgastado y está muy chulo. Con las Y tiritas así de papel, que parece sí, papel de ese fumar, papel muy como, finito. sí, muy guay, la verdad. Y la verdad es que me pareció como genial. De hecho, fíjate, en mi edición no se llama Un cuento de Navidad, se llama Canción de Navidad. Canción de Navidad. Porque realmente es una canción. Sí. Sí, porque la traducción sería una canción de Navidad, pero o sea, en español se puso como cuento. Pues fíjate, pues en esa edición que yo tengo, no. En esa edición que yo tengo pone Canción de Navidad, ¿sabes? Muy bonita, la verdad. ¿Y a ti cómo te ha llegado, Juan Carlos?
Pues a mí me llegó por mis padres. Tenían una edición de estas viejunas, ¿no? Como la tuya. Y lo leí por casualidad y la verdad es que me gustó mucho, pero no, a veces, bueno, como que no llegaba a comprender, ¿no? La profundidad del libro porque me lo leí de pequeño y ahora haciendo una relectura y volviendo a ver la película, bueno, de las numerosas adaptaciones que tiene, viendo la del 2009, te das cuenta de muchos detalles que no llegabas a percibir de joven. Claro, Bueno, decir que la novela es de 1843. ya ves, ¿eh? Que es que no ha llovido Bien. casi. Bueno, Bueno, yo creo, para no sé sí, si te sí, parece bien, pero yo creo que antes de seguir y empezar a hacer comparaciones o cosas, igual le podríamos poner a los espectadores el tráiler de la película de la que vamos a hablar concretamente, ¿no? Para sí, que se metan directamente en el meollo con nosotros, ¿os parece? muy bien. Perfecto. Venga, pues va tráiler. La Navidad es un tiempo de paz en la Tierra. Pero este año, los fantasmas de la Navidad vendrán a visitarnos y convertirán las fiestas en una trepidante e inolvidable aventura en 3D. Walt Disney Pictures e Image Mover Digital presentan a Jim Carrey como Scrooge. En una historia navideña diferente a todas las que hayas visto antes. En Disney Digital 3D e IMAX 3D. Disney, cuento de Navidad. Jaja, paparruchas. Rochas. Me queda la frasecita, paparrucha. Fantástica. Pues, ¿por Bueno, dónde empezamos, Juan Carlos? pues yo diría de hacer una pequeña sinopsis para que el que no haya leído Cuento de Navidad, que yo creo que es todo el mundo, si no lo ha visto, bueno, si no lo ha leído, por lo menos ha visto una de las múltiples adaptaciones o parodias que se ha hecho del Cuento de Navidad. Y básicamente es la historia de Ebenezer Scrooge, que es una persona avariciosa y súper desagradable, que es visitada por su ex compañero, era Jacob Marley, ¿Vale? y le dice que va a ser visitado por tres fantasmas. El fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de la Navidad futura. A través de estas visiones de su propia Navidad, va a como reencontrarse con ese espíritu navideño. Básicamente la sinopsis y las dos, bueno, en concreto esta adaptación es bastante fiel al libro, así que bueno, con pequeños cambios que son irrelevantes, pero vamos, las dos tienen prácticamente la misma trama. Y yo diría empezar un poco por el contexto de la obra. La verdad es que es un cuento que se ha adaptado muchísimo y conviene situarlo un poco. Es que Charles Dickens, como hemos dicho antes, publicó la novela en 1843 en un contexto victoriano, ¿no? Londres victoriano, bastante, bastante tétrico, bastante lúgubre y frío. Y la obra se adapta completamente a ese ambiente, ¿no? Es un cuento, es verdad que son un cuento, son unas 100 páginas, un poco menos incluso, pero es casi terrorífico, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso? Sí, sobre todo el fantasma del futuro te lo presenta como básicamente como si fuera la muerte, con su capa ahí ocultos, no se ve la cara, no habla. Y claro, el Scrooge cuando lo ve, pues es temeroso de ver su propio futuro, lo que le depara.
Y yo creo que ese momento es bastante terrorífico, no solo por lo que él espera de su futuro o de lo que le pueda pasar, porque está un poco que yo creo que no quiere saberlo, lo que le está mostrando, se está haciendo el duro, pero sí sabe muy bien de quién está hablando, ese fantasma del futuro. Yo creo que es lo más terrorífico que sale tanto en el libro como en la película. Fíjate, pues a mí también me pareció muy terrorífico en el libro, bueno, en la película también, ¿eh? Me pareció muy terrorífico el momento en el que ve a Marley la primera vez, que También. está solo, ¿no? En su mansión gigante, en una habitacioncilla ahí, que es lo único que utiliza de su gran mansión, ¿no? Además me parece genial cómo ha retratado Dickens una casa gigante para una sola persona que solo usa una habitación porque es un avaro y encima no quiere poner calor en el resto de la casa, ¿no? Es como, me parece un retrato maravilloso. Y ese terror que siente el personaje al principio, ¿no? Cuando viene Marley a decirle, lo estás haciendo todo mal, mira lo que me ha pasado a mí, mira lo que te va a pasar a ti. O sea, a mí ese momento me sobrecogió, tanto en el libro como en la película, ¿no? Me pareció brutal. O sea, ya al margen de los fantasmas y de todo lo demás, es como, wow, que es tu compañero, que has Sí, trabajado con él y es él el que te está viniendo a decir todo mal, tío, todo mal. Y era como tu espejo, ¿no? Entonces, no sé, a mí esa parte sí, sí sí, que me además el impresionó. momento de que lo ve por primera vez en la aldaba de la puerta, ¿no? Ve esa cara, que Se yo queda creo que para atrás. sí, sí, que es de las mejores. Es verdad que la película tiene algunos jumpscares que, por ejemplo, quiero decir, jumpscares suavecitos para ser una película para niños, porque estamos pensando que esto es Disney. Es Disney. Disney. Y es un cuento para niños. Y es bastante terrorífico. Cuando llega, como has dicho tú, cuando llega Marley con las cadenas, arrastrando las cadenas, y se le cae la boca, ¿no? Hay un momento que se le cae la boca porque eran los lacitos estos que le ponían a los muertos antes para que no se Explota le así la caiga la boca. boca. Y se le cae. Que de hecho, eso pasa también en el libro, ¿no? Que Sí, se sí. le cae la boca y se pone a hablar raro. Es auténtico terror, de verdad. Para un niño, sobre todo. Bueno, y para un adulto al final, ¿no? Porque muchas veces, o sea, es verdad que en la época en la que Dickens escribió esto, creo que era más fácil asustar a la gente que ahora, ¿no? Que ya hemos visto un poco de todo, ¿no? En las grandes pantallas y en todas partes, ¿no? Y era un poco más fácil asustar a la gente. Pero realmente, si te metes en el pellejo de Scrooge en ese momento, aunque seas un adulto, dices, "Ah, acabáramos". Sí, Sí, sí. pero son palabras mayores. Y Sí, la verdad luego, que sí. claro, sí, sí, es terrible, pero luego, bueno, Vader, ¿quieres añadir Sí, algo? decía que, a los niños, yo creo que sí que, hombre, obviamente le van a asustar, pero yo creo que la mente del niño, es muy astuta y sabe muy bien que eso, aunque sea un cuento y tiene un cierta moraleja, que tienes que portarte bien y ser buena persona, no solo en Navidad, sino todo el año, yo creo que terror en el momento, no te digo que no, que llegue a taparse los ojos de asustado, pero yo creo que no es tanto para un niño, por lo menos yo lo veo, por ejemplo, en mi sobrina, yo le hablo mucho de zombies y cosas así, que mi madre me echa la bronca, la va a asustar, pero no, ella lo entiende como algo peligroso, pero que si se enfrenta a ello, dejará de tener miedo. Sí, Yo sí. creo que es un poco así. El niño no creo que sí que a lo mejor se asusta al verlo, y más dependiendo de la edad que lo vea, pero yo creo que si se lo explicas bien y si se lo dices bien, no llega a tener miedo luego o tener pesadillas, pero sobre todo siempre acompañado de un adulto que le explique un poquito para eso, para que canalice ese miedo en lo que realmente quiere contarle el cuento. ¿Creéis que si cogemos a un niño pequeño y le leemos cuento de Navidad directamente de Dickens, o sea, no Sí. ya ni la peli ni nada, ¿no? Eh, ¿Creéis que se lo imaginaría como algo terrorífico? No creo. No creo. De verdad te lo digo. O sea, no. A mí no me parecía un cuento de terror al uso, pero sí que es una atmósfera muy tétrica. Mucho, muy Es, lúgubre.
es muy lúgubre todo, sobre todo para los lectores adultos. Sí. No, para un niño, a lo mejor incluso se lo imaginaría al revés, ¿no? Cuando hace esos momentos, digamos, de abundancia, donde comenta que están en un festín y se pone a dar miles de descripciones de lo que está pasando, y a lo mejor se lo imaginaría como algo alegre, pero yo me lo imaginaba, aunque hubiera abundancia, aunque estuviera la mesa llena de comida, me imaginaba también esa pobreza, ¿no? De la gente vestida con harapos viendo un festín. Es complicado, ¿no? Yo creo que un niño tendría otra perspectiva distinta. Pero yo creo que Dickens sí que marca mucho lo que es gente rica, pues se ve el convite del alcalde, el, el hombre, el jefe de él cuando es joven, Sí. que hacen bailes y tal, y sí que te lo puedes imaginar como, ostras, qué guay, cuánta abundancia y tal. Y luego te ves la calle, los niños pidiendo, gente muy pobre. Tienes esas dos variantes que te lo describen muy bien. Y tú ves lo que es la época victoriana, mucha pobreza y mucha abundancia. Era una mezcla que había más pobreza, obviamente, que abundancia, y entonces esa abundancia yo creo que la resalta mucho más. De hecho, parece ser que Dickens, cuando escribió Cuento de Navidad, había leído una serie de informes que hablaban sobre el trabajo infantil y sobre la pobreza, ¿no? Que de la época en la que él vivía y de cómo se explotaba a los niños. Y fue un poco lo que le motivó a escribir esta historia, ¿no? A decir, aquí hay que aleccionar a la gente esta que tiene dinero un poco porque al final hay un desequilibrio enorme, ¿no? Mm, Que estamos viendo todos los días. Él estaba como indignado, ¿no? Parece ser que además también decían que caminaba solo por las calles por la noche y hablaba como con Scrooge y iba como loco ahí, súper metido en su historia, ¿no? Es que lo escribió en muy pocos días, además, creo que fueron como un mes y medio, muy pocas semanas tardó en escribir Cuento de Navidad. Y entonces estaba como súper sumergido, ¿no? En la historia, parecía un loquillo andando por la calle. Y yo creo que él, al final a él le impactó tanto lo que leyó y lo que veía también a su alrededor, ¿no? Que sacó mucha rabia en este relato también, ¿no? O sea, esa comparación entre ricos y pobres es Claro. mucha rabia interna también del escritor, ¿no? De decir: "Qué injusticia, qué feo todo la sociedad esta en la que vivo", ¿no? sí, y además, comparaciones muy viscerales. Hay algunas que no son ni siquiera metafóricas, son reales, son lo que estoy viviendo ahora mismo en la calle. Eso, está diciendo esos niños, cuando está Scrooge al principio y le pregunta, es que no hay suficientes cárceles o es que no hay... Claro, o Mm. sea, él realmente es lo que está viviendo. Y es que por lo visto Charles Dickens era un activista. Pero, que escribía, digamos, muchas tesis y tal sobre ese clasismo post-revolución industrial y tal, pero parece que solamente escribiendo un cuento, o haciendo algo para un público más amplio, creó esa conciencia social. Bueno, se creó, intentó crear esa conciencia social en la gente de Reino Unido. Claro, yo creo que son como las redes sociales de ahora, los libros de entonces eran las redes sociales de esa época. Era la única forma que teníamos los escritores de denunciar ciertas cosas que pasaban, que aunque eran muy obvias, pero la gente no podía quejarse porque básicamente o trabajaban de sol a sol y cuando llegaban a su casa no tenían ganas ya ni de vivir, o era gente que ya era tan rica que le importaba un pito la gente de abajo. La miseria que hubiera les daba igual mientras que ellos fueran ricos. De hecho, Scrooge se supone que es supermillonario, sin embargo, vive mísero. No sé, no tiene lujos ni siquiera para él. Él es como ahorrar, ahí, va a ser el más rico del cementerio. Está haciéndose las gachas ahí al lado de la cama, al lado del Total. cuerpo. Es que no te apetece ni esa y tu cutre asqueroso, que ni los que están ahí tirados en el suelo se lo comerían. ¿Tanto dinero para qué? No se lo dan los demás, te quedas con mucho de todo el dinero que prestabas, todo el dinero que acumulas, ¿para qué? Ni siquiera para ti. Lo tienes ahí, que alguien se lo llevará, el sobrino, con suerte, pero ¿para qué quieres tanto dinero? Pues que además yo creo que Scrooge, lo dices muy bien, ¿no? O sea, ahí con sus gachas al lado de la cama, ¿no? Tan cutre todo, ¿no? Y yo creo que eso lo hace muy bien Dickens, ¿no? Al decirte, fíjate qué rico es y qué pobre a la vez, ¿no?
porque al final es muy pobre de espíritu, muy pobre de amor, ¿no? No tiene a nadie cerca, nadie le quiere, bueno, su sobrino le quiere, ¿no? Pero como no tiene nada en su vida, nada más que dinero, ¿no? Nada más que esas monedas. Es que siempre me gusta mucho cuando le quita a Marley las Las monedas, monedas. ¿no? Cuando le Ah, van a enterrar y dice: "La calderilla es dinero", ¿no? Es que es fascinante ese momento, ¿no? Del Sí. personaje, me Es que encanta tiene siempre. muchísimos detalles. O cuando va a Sí. darle la segunda moneda y no se la quiere dar, está ahí. ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo Buenísimo. le cuesta? Sí, sí, sí. Bueno, Poquito soltar. vamos a hablar ahora de la película y es que hay que hablar de la animación. La animación, vamos a ver, Robert Zemeckis es un gran director, director de Forrest Gump o Regreso al Futuro 1, entre otras muchas, y también de Polar Express. Polar Express es una película del 2004 que tiene una animación muy parecida a Un cuento de Navidad. Es el mismo método. Y es, claro, eso es captura de movimiento. Hizo la captura de movimiento con Jim Carrey, que de hecho Jim Carrey hace hasta 4 personajes, creo, hace Sí. de Scrooge, además de todos los fantasmas. Y, y es muy inquietante. A mí la verdad es que me resulta muy, muy inquietante esa animación. Juega Da un ahí un poco de poco grima, ¿no? con el valle inquietante, de son humanos, pero no son humanos, ¿no? Eh, ¿qué opináis Tiene sobre la esa cara muy animación? reconocible. Lo ibas viendo y decías, ese Jim Carrey, ese Gary Oldman, ese Colin Firth, Sí. los tenía a todos controlados. Es verdad. Yo tengo que decir, a mí me gusta mucho la animación, me ha gustado mucho toda la vida el anime. Quiero decir, siempre he visto cosas de dibujos, ¿no? Yo soy muy dada al dibujo animado clásico, ¿no? A mí me gusta mucho más que cuando se ponen a hacer cosas, pues eso, en 3D o en... Me gusta mucho más la animación normal. Y tengo que decir que este tipo de animación, que yo sé que es un reto enorme para un director de cine y para hacer una película y tal, cuando yo vi Polar Express la primera vez, a mí me dio una grima. Justo. Te lo juro, o sea, yo lo vi y dije: "¿Qué han hecho? O sea, esto es raro que te cagas, no son humanos, no son dibujos". Es muy raro porque es lo que dice Vader, ¿no? Están las caras de los actores ahí, o sea, son ellos, ¿no? Y he de decir que aunque es un trabajo muy currado, muy, muy currado, creo que el único personaje que me convence en su propia interpretación dentro de esta película es Scrooge. O sea, el resto de personajes, la animación en sí me los descaracteriza un poco. O sea, me deja un poco fría a veces en los gestos, ¿no? Y es por el tipo de animación que es al final, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido, No sé si es que este tipo de animación lo hicieron un poco para, al usar actores de verdad, como la imagen, para atraer a más público, por el hecho de que se parezcan a ese actor. En vez de hacer la película, una película normal con esos actores, pues dijeron, pues vamos a animarlos a esos actores. No sé, a lo mejor fue un poco en ese sentido. Darle más publicidad, igual que por Express, que sale Tom Hanks, pues yo creo que fue un poquito Es- probarse, porque yo creo que, hombre, de animación yo creo de este estilo han hecho más. Ahora mismo no sé decirte algún Robert título. Zemeckis hizo también Beowulf, Beowulf que también, Ah, también también es de este tiene. tipo. esa es. Mm, Mm, Sí, pero sí, ya te sí. digo yo, Esa salía, me parece que era es- Angelina Jolie, que hacía mm, de... Sí, no me no acuerdo sé. quién era el actor. Yo creo que es un poco un experimento. O sea, todos estos Mm, tipos de animación son experimentos, pero ya viendo cómo salió Polar Express, que era horrible, ¿no? A mí me resultaba eso muy, muy inquietante, muy desagradable verle las caras. Y porque, vamos a ver, si tú estás haciendo animación, supuestamente vas a hacer personajes más expresivos, a lo mejor, o caricaturas o situaciones mucho más caricaturescas en general, y todo lo contrario, ¿no? Intentas acercarte al realismo con una animación. mm, Entonces esas caras de asco, cuando ponen las caras de asco, es que me resultaba muy, muy inquietante mirarlos. Esos niños al principio, cuando están pidiendo a la cocina que le dé un poco de comida, que le esas caras tiran la carne así. eran, no sé lo que pensar, o sea, me está dando repulsión, pero no por la situación, sino por la animación. totalmente. Y yo creo que Scrooge gana porque al final al escoger a Jim Carrey, que tiene esa gesticulación de su cara tan flipante a veces, ¿no?
ganan por eso, o sea, pero si no, igual tampoco ese personaje les hubiera quedado, ¿eh? Porque ya te digo yo que, por ejemplo, Gary Oldman, Mm, ya. Con esa calva que me han puesto ahí, poco pelo. no sé, Gary Oldman es un grandísimo actor y sin embargo aquí no funciona, ¿sabes? O sea, no le da esa grandeza al personaje que podría haberle dado en persona, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, Claro. yo Yo creo que igual, porque para destacar más a Scrooge, al Jim Carrey, como es tan claro, sobreactuado en él todas las sí, películas que hace, siempre es que es su papel. Su papel es así, da igual el personaje que haga, siempre va a parecer sobreactuado. Y ahí, pues, en la película, obviamente, yo lo veo bien porque como su cara ya es una caricatura de ese personaje, Mm. pues yo creo que lo muestra bastante bien. mm, Los demás, pues sí, la Robin Wright, que es la que hace de novia, se ve así, que me costó un poco inexpresiva. reconocerla, porque me quedé así, digo: ¿y esta mustia?". Es que es inexpresivo ese personaje en la Sí, sí, película, es completamente se Ya, ve así inexpresivo. muy pero como es que muy no es culpa de triste. la actriz, no es culpa de la actriz, es culpa de No, la no, De la no, no, animación. animación, sí, Claro. es que yo también no, creo que es culpa de la animación. ¿No no, pensáis la que actriz es guapísima sí, y sí, sí, no sí. no 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 le vi yo ahí ¿No pensáis que esta película hubiera sido un super 10 si la hubieran hecho de verdad los actores? de película. Seguramente, Sí, seguramente. De hecho, podría incluso hacer captura de movimiento si querían experimentar con los fantasmas, porque al final los fantasmas, pues bueno, si quieres hacerlos como el primero, el de las navidades pasadas, que también es Jim Carrey capturándole la cabeza encima de una vela. O sea, es raro, pero aún así se ve bien para el propósito. El segundo también, el tercero la muerte. Quiero decir, al final, si quieres hacer ese tipo de personajes con captura de movimiento, pues bien. Entonces hay un híbrido como el de Roger Rabbit, vale, Nunca pero puedes hacer nada igual que Roger Rabbit, es tan maravilloso. está chulísima. También de Robert Zemeckis, el también de Robert perro. Zemeckis. Es que este hombre siempre ha experimentado mucho, que yo creo que es una Sí. cosa que es un 10, ¿no? Por parte de él como director, que siempre le ha dado como una vuelta de tuerca al cine, ¿no? Y eso está también muy guay, pero no siempre creo que acierta, ¿no? Con lo que hace. Y yo creo que en este caso, si hubiera rodado con el método tradicional, le hubiera quedado mucho más bonita la Bueno, película. de películas muy buenas, o sea, Forrest Gump, por Sí, claro. ejemplo, Jolín, Náufrago. Regreso al futuro, que es que Regreso al todos hemos futuro. flipado con Regreso al futuro, ¿no? Y estaba Mm, genial. No sé. por eso que yo creo que hubiera hecho un buen guión. De hecho, cuando lo estaba como me acaba de leer el libro, que lo hice todo express, me leí el libro y lo terminé de leer y me puse a ver la película, claro, recordaba los diálogos y decía: "Madre mía, pues sí que le está diciendo palabra por palabra, el mismo Sí, diálogo que dicen y todo". es muy fiel al Muy, libro. muy Bien, fiel. muy fiel. Yo de todas las que he visto, porque he visto prácticamente casi todas las las que hay, incluso las versiones más modernizadas, tipo Los fantasmas atacan al Me jefe o cosas encanta, así, que me qué encantan, me la veo todas las divertida. navidades. ¿Ves? Esa como es el toque moderno, tiene un montón de actores famosos y la historia está muy bien porque, caracteriza al Bill Murray como un Scrooge también muy este sí que es muy rico, quiere llegar muy alto y sin embargo a su hermano, en este caso en vez del sobrino, pues lo tiene ahí como, regálale una Una toalla, ¿sabes? toalla, ¿eh? Al hermano. Sí. Ya te Y digo. como que despierta el cariño y tal. Y ves al Scrooge en el libro y tanto en la película, todo lo que ha pasado en el pasado, como que dices tú, bueno, pueden llegar a entender por qué es él así, por todo lo que ha pasado, de cómo se ha convertido, pero luego en contraposición a Gary Oldman, que ve que también está sufriendo, que tiene toda la familia, tiene su hija mayor trabajando, su hijo chiquitillo, el Tim, que está con la muleta, que está enfermo, y sin embargo el hombre sigue siendo feliz, cuando sale a trabajar se pone con los críos a jugar ahí, a tirándose por el hielo. Es decir, que no siempre lo que te influye en tu pasado, eh, si tú eres de una forma más fuerte o tu personalidad es más fuerte, pues, pues lo dejas atrás y tú sigues siendo, intentas vivir bien y feliz y a los de alrededor, claro. Sin embargo, el Scrooge solo mira por lo que mal lo ha pasado y solo quiere y amasar dinero porque era pequeño, que era pobre, que estaba ahí en el colegio abandonado. Y yo creo que un poco así la personalidad del Scrooge, que el Dickens también te lo muestra así, como que
puedes llegar a entender lo que se porte de esa forma, porque de hecho cuando lo visitan los fantasmas, y tú cómo cambia tan rápidamente en una sola noche de ser un miserable a ser una persona súper amable, que quiere ayudar a todo el mundo en tan solo una hora con cada fantasma. Luego tan malo, No, pero no es que no creo que sea una persona mala al uso. El personaje de Scrooge tiene una cosa buena y es que él ya es bueno de base, ¿no? Él cuando se muestra, cuando es pequeño, es verdad que los compañeros le daban de lado, pero aún así le tenía mucho cariño a su madre, se deja entrever que el padre era un cabronazo con ellos. Y es verdad que tampoco tuvo ningún evento súper traumático más allá del hecho de haber crecido en una familia pobre, ¿no? Y luego trabaja en una fábrica, es feliz, ¿no? En su adolescencia, hasta incluso llega a estar con su pareja, ¿no? El personaje este que hemos dicho, bueno, con su mujer, ¿no? Que se casa. Y ahí la empieza, sí, y ahí empieza justo esa evolución hacia la avaricia, hacia el ser una persona desagradable, y bueno, y el odiar la Navidad seguramente vendrá de la muerte de su compañero Jacob Marley. Pero tampoco vive como unos eventos súper traumáticos como para ser malo. Simplemente se tenía como que reencontrarse con esa persona buena que ya era antes. De, ¿Sabes? No es que fueran malos que y estaba todo encerrado bueno. en sí mismo. Claro, es que yo creo que la psicología de este personaje parte un poco porque él, si te das cuenta, en realidad, Scrooge es un cobarde. O sea, lo primero que hace en cuanto empiezan a pasarle cosas es estar acojonadito todo el rato, ¿vale? Es Pero que un no cobarde acaban de en toda continuarse. regla. Y entonces, ¿qué pasa? Que en realidad yo creo que el leitmotiv y una cosa que hace muy bien Dickens en la obra, y bueno, que creo que está bien reflejada en la película también, que es trabajar una cosa que Aristóteles llamaba amartía del personaje, que es ese defecto horrible que tienes que trabajar sí o sí dentro de esta historia, punto, ¿no? Tienes que aprender una lección, ¿no? Entonces, esto lo trabaja súper bien, pero es que lo trabaja súper bien en la psicología del personaje porque yo creo que lo que le pasa a él, por qué es tan avaro y el por qué se aísla de la gente al final, es porque él tiene un montón de miedo porque él ha pasado muchas horas solo cuando era pequeño, porque ha tenido que lidiar con casi todo lo que ha pasado en su vida él solo, y lo que tiene es un montón de miedo a tener que vivir esa soledad siendo pobre. Porque Hostia. se puede ser rico y estar solo, ¿vale? Pero si encima eres pobre, o sea, es como todo horrible, ¿no? Y yo creo que él trabaja más hacia el pase lo que pase en mi vida, que no me vea pobre, por favor, que no me tenga que ver en la calle y que no me tenga que ver abandonado en la calle, antes que cualquier otra cosa. O sea, lo pone por delante en ese sentido. Entonces, yo estoy con Juan Carlos en que Scrooge no es malo. O sea, Scrooge es una persona muy dañada psicológicamente, ¿no? Y que a lo largo del tiempo ha ido acumulando dolor, 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 y esto es lo que al final escupe a la gente como una cara horrenda, ¿no? De os odio a todos, pero en realidad no odia a nadie, sino que lo que odia es el propio miedo que tiene, ¿no? A vivir la vida, a disfrutarla, a compartir con los demás, ¿no? Porque su único miedo genuino es el de no quiero ser pobre porque ser pobre te da todo lo malo, ¿no? Entonces, ahí se agarra y ahí es cuando ya se empieza a enraizar la psicología del personaje contra todo lo demás, pero malo, yo no creo que Scrooge es malo, o sea, es un desgraciadillo el pobre. Por eso, Sí, es es, un es totalmente. miserable. Es un miserable, pero no un miserable Mm, en el más sentido, sino un miserable espiritual, ¿no? claro. Sí. Pero fíjate, Es luego al como final decía Vader al cambia. principio, no tiene nada, ¿no? No tiene ni espiritualidad siquiera, no tiene nada el tío, o sea, solo tiene monedas, ¿no? Nada. La moneda ahí, amulet. Y que me fijé que tenía un candado en el carbón de la Para que no lo oficina, cojan, sí, para sí, que no lo sí, coja el otro, para terrible, congelar al pobre con la vela, por terrible. no gastar. Y hablando de espiritualidad, el corazón de Cuento de Navidad al final es una crítica directa hacia la indiferencia que se hace hacia los pobres, la deshumanización que provoca el dinero y la que provocaba la Iglesia. Esta es la única adaptación cinematográfica que lo comenta brevemente, pero que lo comenta en el fantasma bueno, en el trozo del fantasma de las Navidades presentes,
habla justo el párrafo que dice Dickens sobre esta gente que os está exprimiendo en mi nombre, ¿no? Está hablando en el nombre de Dios, no me representa, ¿no? Pues sí, Como sí. no me echéis a mí la culpa de lo que está haciendo esta Cul gente porque no cúlpalos tiene a nada que ver. ellos, sí, Y cúlpalos a ese ellos. es la única adaptación donde suelta el palo a la iglesia. Y también, en ese mismo fantasma, en el de las navidades presentes, cuando salen los 2 niños que son Uf, ignorancia y Y miseria. miseria, ¿no? Es serio. es el es el otro, que esto también está en la obra, ¿no? Sí. Y esto no está en muchísimas adaptaciones, creo que hay como más de 180 adaptaciones, y yo creo que eso se lo han pulido casi todas, o todas, por no decir, porque claro, es un momentazo, ¿eh? O sea, en el momento en el que salen los 2 niños representando la miseria humana, porque eso sí que es miseria humana ya directamente, ¿no? Esto es la sociedad, esto es lo que habéis creado todos juntos, ¿no? Eso también es un momentazo terrible, o sea, a mí me Además que lo parece dice, sí, el sí, fantasma del presente lo dice, esto es creación de vosotros, de los humanos. eso es, Ujú. sí. Yo es que creo que Robert Zemeckis sí que intentó porque al tío le encantaba Cuento de Navidad, ¿no? Y yo creo que él sí que intentó ser lo más fiel posible al mensaje que quería dar Dickens. Lo que pasa es que no olvidemos qué productora está detrás. No, Claro. Por eso es recalcar el hecho de que es un bastante le cuento para dejó. niños, que es un cuento para niños. Y esto es una crítica muy dura, ¿no? O sea, es que un niño puede ver eso y solamente puede asustarle el aspecto Sí, yo creo que de los no lo niños pequeños. entiende No lo realmente. entiende. No lo De hecho, entiende. pasa como de puntillas, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje para los adultos que van con los Espectacular niños. del niño. Mm, sí. Sí, porque realmente el que puede hacer, ¿no? El adulto, el niño, pues, si se lo explica, pues lo puede entender, pero es muy pequeño para saber qué puede hacer él para evitar eso. Yo creo que con la edad, pues si tú empiezas desde pequeño, cuando te explican este tipo de películas, Mm, sí que puedes, si te crías en una familia que te hace que veas eso, el mal que hay en el mundo y que se intente arreglar de alguna forma. No a lo mejor todo el mundo, obviamente, pero por lo menos el que tiene alrededor, pues estar lo mejor posible. mm. Por cierto, un guiño del fantasma del presente que dice que tiene 1842 hermanos, Sí, más uno, 1843, que es la fecha de la publicación de la novela. Total, Easter total. Lo que me fascina es que esta novela vendió en la primera semana de publicación 6.000 ejemplares. Seis egg. mil ejemplares de la época, ¿eh? Es que no Eso estamos es hablando de muchísimo, ahora, ¿eh? Son muchísimos, mucho. muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y una cosa muy bonita que creo que ha hecho CMX en la película también es conservar la esencia de las ilustraciones originales que traía el libro, ¿no? Porque cuando editaron Cuento de Navidad la primera vez fue un cuento ilustrado. Y esto le costó sufrimiento a Dickens, porque al final el hecho de que fuera ilustrado hizo que la impresión de estas obras fuera más cara y él tuvo menos beneficios como autor, ¿no? Dado al haber metido estas ilustraciones. Pero me parece precioso que CMX las haya rescatado, las rescata al principio y al final de la película, como dejando ver, ¿no? Pues aquí estaba eso me ha gustado mucho, por ejemplo, de la adaptación Y además que era muy cinematográfica. bonita, pues se ve ahí el redondel con el dibujito. La verdad que sí, unos Además colores muy eran bonitos. ilustraciones coloreadas para la época, eso Sí, debió ser caro, sí, debió ser sí. bastante Visto caro. ahora, pues antes imagínate. Sí, sí. Sí, era caro, sí. Bueno, ¿y qué tal el personaje de Tiny Timmy, ¿no? El pequeño Timmy, ese niño que es hijo de Bob Cratchit, que es el empleado del señor Scrooge, y representa un poco esa inocencia, ¿no? La fragilidad o el costo humano de la indiferencia social, y que le pone blandito el corazón a Scrooge, ¿eh? Pues Le sí. pone muy, muy, muy blandito. Pero en cuanto lo ve, prácticamente. Además que cuando llega con su padre, que llega así trotando y tal, Sí, dice: "Vengo de la iglesia", y que decía: "Me voy a poner aquí para ver si como Para que me diciendo, vean. a ver si soy visible ahora que es Navidad, porque el resto del año no soy No, pero nada". también porque Tiny dice algo así como, está guay que me hayan visto,
porque así ellos se dan cuenta de que ellos tienen más suerte que yo, y entonces son más afortunados, ¿no? Porque yo soy un tullido al No final, ¿no? solamente por mí, sino por ellos, Eso Claro, es es. para algo que al final mucho más Sí, noble de sí, lo es que ese que... personaje es como muy noble. Pero yo creo que en el libro, yo creo que Scrooge incluso se ve reflejado en él, ¿no? Cuando era pequeñito, ¿no? Y demás, pero creo que la película le pasa un poco por encima. O sea, está muy Sí, poco. Tiny tiene sí, muy poco peso en la película, a pesar de que tiene ese momento Scrooge de: "Ay, sí, pobrecito, que no se muera, que no sé qué", y luego al final lo rescata otra vez, ¿no? Pues vamos a darles el pavo, y va con él aquí subido, ¿no? Que es la última ilustración del cuento. Pero yo creo que en la película le pasan un poco por encima al personaje. en el libro tiene más protagonismo. De Sí, tiene hecho, más es como peso, más uno de los emotivo. motivos reales por los que él cambia, ¿no? También Sí. para, entre otros, ¿no? Pero es uno de los importantes porque él ve que si no cambia va a provocar mucho más sufrimiento. Y ver al niño, ¿no? A la muerte hipotética de Tiny Timmy, le produce una tristeza enorme. claro, además que el fantasma del presente se lo dice: "Veo una silla vacía junto a la chimenea y una muleta que la han guardado como recuerdo". Mm, Sin embargo, en el libro sí te dice: "Ve ese momento cuando llega en el futuro". sí, sí. Si es que el El libro sí que profundiza un poco más, ¿no? Esa emoción. sí, sin embargo, la película, pues, lo dice, pero no lo ves. Entonces, yo creo que si no te lo muestra, Mm. no le da igual ese sentimiento, lo Sí que mismo en que la cuando tú película la hay ves. un momento que se supone que viene el padre, Gary Oldman, Sí, ¿no? Y dice: "Ay, mi pequeño Timmy, qué tal", ¿no? Que viene como también de la iglesia o de algún sitio así, ¿no? ujú, Y hablan y hay como nada, 30 segundos de diálogo, ¿no? En el que ves pues, Timmy ha el muerto, crío ya no está. ¿sabes? Pero es tan breve, es un inciso tan breve, no sé, yo creo que en la peli se lo han comido un poco. Mm, Sí, pueden haberlo puesto un poquito más. Mm. Más cuando claro, sube por la escalera sí, y está Scrooge en la escalera y se lo encuentra así de y se lo frente, que le ve encuentra, la claro. expresión del sufrimiento que está teniendo ese padre Mm. y que se queda él como traumatizado al verlo. Y hablando sí que de cosas que no os gusten del libro o de la película, me da igual. Como digo, al final tiene la misma trama. Yo voy a hablar de una en concreto de la película, y es la parte de el fantasma del futuro. Toda la persecución De esta los que le hace caballos. de los caballos me pareció completamente innecesaria, a mí, ¿no? Quiero decir, ya era como vamos a dar más espectáculo, pero realmente ahí no se tendría que dar ese espectáculo, como que creo que pierde un poco la tensión o se pierde un poco el hilo cuando está ahí persiguiéndolo la muerte por Londres, se hace pequeñito y se mete por una tubería, no sé qué. Y es como, esto para mí todo es completamente innecesario, no es una película de acción. Hay momentos de acción puntuales, pero no tantísimo. Eso digo, para mí a esos 15 minutos que tiene de persecución le metería un recorte. A mí me pasó cuando lo estaba viendo y digo: "¿Cuándo sale eso en el libro? Sí. No haberlo leído". Y Se me ha estoy escapado una dándole página o vueltas. 2. A ver si algo. No recuerdo eso de los caballos, no recuerdo que se hiciera pequeñito, que se metiera en la De tubería. hecho, llega a ser Sí. tan cómico Mira un la rata. momento, sí, cuando con el barril, que viene como un barril y hace así como en el circo con los pies y todo, que Ah, es que sí, como que se ese queda ahí momento extracómico, ¿no? mm, muy Que de Jim Carrey, pero no de Scrooge. eso es, sí. Podría estar en Ace Ventura, ¿no? Ese momento, y no me sorprendería, pero en esta era como, Sí, funciona. me sobras. Es que yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que, claro, tienes una herramienta como esa, ¿no? Para hacer ese tipo de animación. Y de hecho le pasa, en varias ocasiones, porque si te das cuenta, una de las cosas, que creo que sí que es bonita, pero que ha explotado de más en la película Robert Zemeckis, son todos esos planos aéreos alucinantes, ¿no? Que te dejan ver todo el sitio, ¿no? El Londres victoriano, que es que la leche, porque de hecho lo que es la comida del alcalde, la cena súper grande que está preparando el alcalde, se ve desde arriba, ¿no? Se mete como por la ventana, tal. Es como muy impresionante, es como muy bonito, ¿no? Pero yo creo que él, ha vendido un poco el guión
Por el espectáculo. por el espectáculo en ese sentido. Y por eso esta secuencia de caballos y por eso este rollo que le ha dado en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estropea un poco la película, en, la adaptación en sí, ¿no? Porque estaba tan bien ambientada, era tan respetuosa con la ambientación de Dickens, muchas cosas, ¿no? Que sí que ha hecho bien, o sea, yo creo que en todas las adaptaciones hay sombras y claros, ¿no? Esto es como todo. Pero, una de las sombras para mí es esa, ¿no? El cómo ha abusado un poco de, bueno, pues como tengo esta maravillosa herramienta, os voy a poner ahí unos planos que giran, vamos a hacer aquí un, ¿sabes? Claro, ¿no? Un poco de circo, ¿no? Y al final en esta secuencia que decís de los caballos se nota mucho, ¿sabes? Como, ¿por qué tan larga? Porque podía haber sido un momento, ¿no? Y que lo hubieran perseguido Claro. un poco los caballos, tal, porque sí que es verdad que da como un poco la sensación de la muerte te persigue, ¿no? Y tal. Y bueno, vale, pues como metáfora está bien, ¿no? Pero es muy larga. Es muy Es muy Es larga. larga. demasiado, Claro, es demasiado larga. en el principio, en el del pasado, cuando termina, ¿no? Y le pone la capucha y de pronto sale volando. Bueno, es una escena súper cortita que está bien, que no desencuadra ni desencaja lo que estamos viendo, pero es que esta de pronto es que dura como 15 o 20 minutos, es súper larga. Es Digo, muy larga. pero ¿qué es lo que estoy viendo? Si Mm. me estaba contando Sí, ahora yo creo mismo que el corta drama ahí social. la tensión la corta, porque tú sí que ves eso, los caballos, vale, ponlos, como habéis dicho, nada, 10 segundos, como que te persiguen, que llegas al cementerio, ves la tumba y ya está, no necesitas recorrido, el barril, no sé, Sí, además el corta rollo ahí. de que se haga chiquitillo, que empieza a hablar así como las Alvin y las ardillas, ¿no? Es un poco, ¿no? Claro, es gracioso para los niños, pero claro, es que yo creo que Claro, a aquí lo es mejor yo donde creo que lo he entra hecho un poco, dice, pues si es un cuento para niños, vamos a ponerle algo gracioso eso para es. que la tensión esa del momento, pues no le suponga un trauma la pobre criatura, que Claro, se Vader, ve es al que bebé cayendo, la ratita, el niño pequeño. aquí entra la mano tenebrosa de Ah, Disney. entra Disney. Nunca se puede, saltar uno eso. Es que es Disney. Sí, yo creo que lo puso un poco por ahí, por quitarle un poco de tensión, porque la parte se supone más terrorífica del futuro, de qué te espera la tumba con que va a morir el día de Navidad. A lo mejor quitarle un poco de hierro en ese aspecto, Mm, pero después de todo lo que ha pasado anteriormente, no creo que fuera necesario. no. Lo que pasa es que igual si lo hubiera dejado, sin esto, ¿no? Si hubieran aparecido esos caballos, lo hubiera perseguido hasta el cementerio, como tú dices y tal, yo creo que esa parte sí que hubiera quedado muy tétrica para los niños. O sea, quizá demasiado tétrica para los niños, ¿no? Porque al final es verdad que si eres un crío, estás viendo ahí como la muerte, ¿no? Y te persiguen los caballos de la muerte y llegas al cementerio y es como te empieza a entrar ansiedad, ¿no? Eres un niño y es Y como, cuando vea un caballo Dios mío mío, de mi sí, vida, me van a perseguir a mí también un día esos caballos, ¿no? Yo creo que un al día poco... siguiente, vamos a la hípica. ¿Cómo Sí, no? sí, 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 total. Sí, sí, pero es que venimos de la escena de la muerte del fantasma del presente, ¿eh? Ahora que Que no hay que olvidar escucha, esa También muy escena. fuerte, Es y cómo se va jodidísima. destruyendo, se y qué bien hace hecha está en la película, ¿eh? Está súper Sí. sí. bonita hecha, A la mí verdad. esa parte, la del presente, yo creo que es la que más me ha gustado, Mm, el fantasma del presente. Mm. A mí lo único que me Como lo rechinaba narra un poco era también. cuánto se reía. Tanto, ja, 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 tanto, ja, 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 cállate un rato, ¿sabes? O Sí, sea, pero bueno, era Jim Carrey haciéndolo, pues tendría que reírse, sí. si no, no Pero es sí él. que está muy chula, ¿eh? Es que es Sí, sí. un... pero es que en el libro sí sale que está riéndose, o sea, eso Sí, sale Sí, como sí, sí, solo párrafos de ja, 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 sí, ja, sí, ja, sí, ja. total. Sí, sí, es que es muy fiel al libro, es muy fiel esta adaptación, sí. sí. Vale, ¿queréis comentar algo más sobre la novela? Digo, alguna escena especial, algo que no os haya gustado absolutamente nada. No Yo no sé. puedo decir que haya algo de este cuento que no me haya gustado. De hecho, me parece que Dickens es un fiera narrando. O sea, te mete súper bien. De hecho, creo que si es tan adaptado, o sea, es que tiene más de 180 adaptaciones entre telefilms, series, películas, teatro, cosas de marionetas. O sea, es que tiene, no sé, las veces que han adaptado esta obra y yo creo que si tú consigues que se adapte tanto, tanto, tanto una obra, es porque incluso has conseguido a la hora de narrar que tu obra es plenamente cinematográfica, ¿no? La gente la ha podido imaginar de principio a fin, no hay
ni un requiebro que digas: "Esto me queda duda". O sea, todos sabemos cómo eran esos fantasmas, todos sabemos cómo era Marley cuando llega a buscarle, todos sabemos ese, terrible, fantasma del futuro, ¿no? Qué miedo daba. Todos lo hemos vivido igual, yo creo, y es porque Dickens tiene esa mano, ¿no? O sea, ha Sí, conseguido que todos lo imaginemos muy parecido, con pequeños matices, pero muy parecido, ¿no? Y es un maestro, tío, es un maestro. sí, sí. Que además que te lo Creando describe todo, ambientaciones una es forma espectacular. de escribir muy de esa época, pero, te lo ambienta tan bien que te metes dentro. Y la forma de escribirlo, claro, la narrativa obviamente no es como ahora, estamos hablando de hace ya 2 siglos casi. Entonces, tú lo lees, estás acostumbrada a libros más modernos, cuando empiezas a leer esto dices: "Uf, me va a costar", pero no. Luego empiezas a leerlo y se te hace muy ameno, muy muy tranquilo, lo vas leyendo, te dan ganas de leerlo despacito, que se te quede todo mucho, los diálogos muy bien. Entonces, yo creo que esa narrativa, cuando te aconsejan leer clásicos, es indudablemente Dickens es uno de ellos, el que hay que recomendar siempre. Sí, sí. ¿Tú qué Concuerdo opinas, Juan totalmente. Carlos? Es que me pareció en su momento y ahora después de releerlo me parece una obra maestra. Ya no solamente por la crítica que, o por el subtexto que tiene, sino por la propia ambientación de ese Londres victoriano, súper tétrico, que aún así te invita a seguir, ¿no? Estamos diciendo que no es exactamente terror, sino eso es un ambiente tenso. Es que es como muy Mm, realista de la época, ¿no? Porque sí, seguramente la vivieron así, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, claro, claro, el que tuviera un montón de pasta, no, ¿no? Viviría, pues, las fiestas, el jolgorio, ¿no? Y estas cosas. Pero la gente normal, ¿no? La gente de a pie, el que va por la calle, ¿no? Y va caminando y viendo a esa gente pobre y a esos niños que trabajaban desde pequeños, ¿no? Y claro, es que la industrialización, ¿no? Este proceso Claro, fue un avance, pero pero fue hizo muy que fuerte, ¿no? En que esa en trabajaban esa hasta eso, época. hasta los niños pequeñillos. se Mm. formó un clasismo tremendo. Es que, vamos, es que el libro es completamente representativo de esa época. Te Es la como cuentan en un libro de historia y dices, léete un cuento de Navidad. Ya verás tú cómo vas a entender cómo vivían, ¿no? Esa persona. Es como, igual me equivoco el nombre, ¿eh? Pero, creo que es la misma época además y también esta sí es Oliver Twist, ¿no? Este niño ladrón, ¿no es Oliver Sí, Twist? Es que igual me sí, estoy sí, equivocando. Ese es él, ¿no? Pues sí, es esta misma época, ¿no? Y es esta misma miseria, o sea, es sí, yo creo que los es por niños eso, que es roban, ¿no? Que están sí, apadrinados por un adulto que les, pone allí a robar a todos, ¿no? Porque, claro, se confía más en un niño y, pues, es más fácil robar. Es terrible, ¿no? Es que esta época además es que, es fascinante porque, si os dais cuenta, desde el siglo XXI hay mucha gente que tiene muy romantizada la época esa victoriana de época. Londres, Ujú, ¿vale? Mm. Y mucha gente dice: "Ay, me hubiera encantado vivir en la época victoriana". Claro, siendo mm, rico, ¿no? Claro, porque pues era horroroso. O sea, con los A mí no decidicos te esos monos que llevaban las ricachonas, ¿no? Y con todo ese claro, rollo, ¿no? claro. Que al Además, cuando te final imaginas esa época, o te imaginas Dickens o Jack el Destripador. el Destripador. O sea, y los dos son. El de Oliver Twist también es de Charles Dickens, así que al final el hombre te mostraba lo que veía. Es tal cual, no te lo disfrazaba de ninguna forma. Mira, esto es lo que hay. Mira, te pongo aquí una metaforilla o no sé qué, pero macho, aquí hay pobreza y miseria. mucho. No te puedo decir otra cosa. Mucho. Por eso te digo que lo tenemos como muy romantizado, ¿no? Pero claro, tenemos romantizada la parte de los ricos. O Mm, sea, no en realidad la época victoriana como fue como tal, seguramente la gente que la vivió allí, ¿no? Claro, la Y mayoría de la gente sería pobre, no creo que la claro, mayoría fuera rica. el 90% yo creo, ¿no? Pero si Sí. esto es al final, este desequilibrio ha existido durante toda la sociedad humana desde, yo Me creo, desde parece el que en aquella principio de época los fue de tiempos. mayor proporción. Había gente muy, muy, muy rica y gente muy, 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 muy muy pobre. pobre. Yo creo que la sociedad media no existía. O eras Claro. pobre o eras rico. Yo e creo que no había intermedio. mm, Efectivamente. Entonces, Mm, claro, pero está muy guay, ¿no? Como él consigue retratar todo esto, ¿no? Y aquí es donde se le ve esto que has dicho al principio, de que él al final era un activista, ¿no? Porque al final, sí, con su obra, no solo con Cuento de Navidad, sino pues eso, Oliver Twist, otras obras, intenta concienciar, ¿no? Al final, yo creo que él piensa que desde la ficción se conciencia mejor que desde una manifestación, ¿no? claro.
Además que es un mensaje que te llega hasta hoy en día. Es decir, no es algo que caduca, no es algo que pasó en esa época y ya se ha terminado. Mm. Hoy en día también existe esa polarización, no tan exagerada, obviamente, pero sí que es un mensaje que vale para todas las generaciones, que hay que llevarlo hacia adelante, intentar salir de eso. Bueno, chicos, yo creo que hemos hablado de todo, de la película, del libro, de la época victoriana. Así que queda el concurso, Vader. Madre mía. El Ay, qué- concursillo. Espero que lo aciertes todo, Eider, porque yo no sé Son, si te ayudaré. son súper fáciles, ¿eh? Puedo Que echar el... al ser el primero, Monse, que me ayude. tienes un comodín, que es preguntarle a Monse. Verás. Vale. No me El mejor comodín de preguntes. todos. Primera pregunta, ¿cómo se llama el protagonista de la historia? Scrooge. Ah, bueno, el nombre es del ser Scrooge. ¿Cómo? ¿Cómo? Deletréalo. Es del ser Scrooge. ¿Qué nombre es ese? Es del verbo, Scrooge. Vale, te la doy, igual. ¿Qué cosa? Se ha aproximado bastante. Empieza por E y termina por ver. Los intermedios no lo sé. Medio punto por el apellido. Ebenezer Ebenezer. Scrooge. Eso es. Es lo que he dicho. ¿Quién escribió Un cuento de Navidad? Por Charles Dickens. No era Stephen King. Bien. Pregúntale al comodín, pregúntale al comodín. Lo digo muy mal, ¿eh? Vale, 3. ¿Cómo se llama el antiguo socio de Scrooge? Marley. ¿Nombre Jacob. completo? Jacob Marley. Muy bien. 4. ¿Cuántos fantasmas visitan a Scrooge? 4. Contando con el de Marley, el del fantasma del pasado, el presente y el futuro. Muy bien. ¿Cómo se llama el empleado de Scrooge? Scratching. ¿Nombre? Tom. No. ¿Respuesta definitiva? Bob. Bob. Robert. Bob. Espera, que tengo aquí la chuleta. Sin mirar, sin mirar. Bob. Critche. Ese de Harry Potter. El elfo. Sí, no traicionado. Ve, respuesta final. Pues creo que era Tom. Bob. 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 Soy fatal para los nombres y nada en inglés. Bob Cratchit. Bueno, sí lo ha dicho, lo ha Bob. dicho. Ella ha dicho Bob antes también. Lo que pasa es que ha dudado, pero al final ha dicho Bob. Bob. Te Bob. tengo que dar una como mala vida, lo siento. Bueno, ¡Hala! pero un 0,5. 0,5, porque en realidad lo ha dicho. Venga, vamos, 0,5. Venga, va. ¿Quién es Tiny Tim? O Pequeño Tim. Pequeño Tim. Es el hijo de Bob. este hombre. De Bob. Hijo de Tom. Hijo de Bob. Sí. Va con la muletilla. Pobrecito mío. Pobrecito. Pues sí. Pues bien. 7. ¿Qué relación tiene Fred con Scrooge? Es su sobrino. 8. ¿Qué defecto principal tiene Scrooge al comienzo? ¿Defecto? ¿Pero de como persona o físico? Como persona. Ala, ya te ibas a meter con él físicamente. Es que es feo. La nariz que la tiene muy grande. Qué La mala. verdad es que entre el dinero y la nariz, ahí se Ni columpia. avaro, porque es un rata. Me he ido ahí. Te doy el euro. Bueno, en la serie. Un centimillo. Sí. La avaricia. Avaricia. Y ahora vienen las 3
son un poquito más complicadas, ¿vale? Ah, que tienes más. O sea, que Sí, vaya tela, qué son examen. tres y Vaya examen terminamos. me he preparado. Esto es por si no te lo has leído. Oye, que le he preguntado quién era el protagonista. Que casi está. Lo mejor ha sido cuando le has dicho quién lo ha escrito. Eso era para disimular. Era para de lo que disimular. Era era. por regalarte un punto. Sí, voy a decir, venga, puto. 9. ¿Qué castigo arrastra Jacob Marley como fantasma? Buah, pues llevaba ahí la contabilidad, un montón de papeles, dinero. Estaban las cadenas ahí llenas de cosas, de todo lo del trabajo, era trabajar, trabajar, dinero y ya está. Sí. Llevaba cadenas hechas con símbolos de su avaricia, con las Ujú. cajas, las llaves, el dinero, etcétera. Muy bien. El 10. Ojo, ¿eh? ¿Qué 4 episodios del pasado marcaron emocionalmente a Scrooge y son los que les muestra el fantasma de las navidades pasadas? Pues cuando llega a su pueblo, de donde él se crió, cuando ve a sus amigos que van en el carro y él se queda ahí en el colegio. Eso es eh, todo uno. Vale. Cuando llega la hermana y le dice que puede volver a casa. ¿Mm? eh, Cuando está hablando. Sí, cuando ya es adolescente y están en su trabajo con su ¿Mm? compañero y su jefe antiguo, y la parte de su novia, que se compromete con ella, y al final ella lo deja porque Vale, pasa de ella, que lleva 200 años de novio y no hay forma que se case. muy bien. Joder, Vader, te lo estás haciendo Estas perfecto. son más fáciles, a mí los nombres me lían. Y la última, 11. ¿Cómo se llaman los niños que tiene el fantasma del presente en las piernas? Hemos dicho miseria y el niño era, eh, ostras, ¡Monse! ¡Mi comodín! El comodín de Monse. Ignorancia, ignorancia. Ignorancia. Es que soy Ignorancia. ignorante yo hoy. Era por intervenir. Ya que usabas el comodín y tal. Bueno, era por usar el comodín ya que me lo hayas dado. Claro. Oye, muy bien, Vader. 10 Has puntos, pasado la prueba. 10 puntos y medio de 11. ¿Esto se lo vamos a hacer a todos los invitados? Juan Sí, Carlos, sí. ¿esto se lo vamos a hacer a todos los invitados que vengan a Sí, hablar de sí. películas? Me encanta, qué guay. El examen. Claro, Para si lo hemos ah, leído y visto la peli. Vader solamente es una. Lo que no sé cómo lo vamos a hacer cuando sean dos. Pues Igual igual para el vamos haciendo, próximo. Y 6 o algo así. vamos haciendo preguntas a uno y a otro y tienen A ver quién robots gana, a ver para. quién gana. Eso se llama. Rebote, rebote. Esa ha molado. A lo mejor me apunto. Pero Qué no me guay. pongas nombre. El No. nombre lo llevo. Esto es que cuando te toque, ya te tienes que ir haciendo la chuleta antes de, este se Con llama nombre. fulanito, este se llama menganito, que esto me lo va a preguntar Juan Carlos después, a ver, Pero vamos a ¿cómo se apuntar. pronuncia? Sí. Directamente. Si lo escribo voy a tener la misma. Vale, pues ya está. Bueno, por último, vamos a dar un veredicto, ahora que somos tres, la verdad es que va a salir perfecto. ¿Qué veredicto le damos a la adaptación del 2009 con respecto a la obra original? Vader. Como adaptación, yo creo que está muy bien, exceptuando algunos puntos que hemos dicho. Yo estoy viendo ahí cómo la puntúan y realmente le ponen un 6 y algo sobre 10. Pues yo me iría más por el... Bien, pero bien o mal. Nada, no me des un número, dime, bien o mal. Bien, yo creo que bien. Bien, tenemos uno. Monse. A ver, yo reconozco que esta adaptación me gusta pese a sus problemas que hemos hablado, sobre todo porque creo que es una de las adaptaciones más fiel a lo que es la atmósfera del libro en sí, ¿no? Que no es relajada, no es, ay, qué guay que es un cuento, ¿no? Sino va un poco a la crítica y a la chicha y a la pobreza y a todo esto que hemos estado hablando y lo pone bastante crudo y me gusta, sí. Bien, dos bien. Sí. Estoy de acuerdo con vosotros, la verdad es que tiene sus sombras, sobre todo el tema de la animación, que la verdad es que me cuesta un poco, pero como adaptación me parece muy, muy bueno.
como adaptación. Como película podemos hablar de otro tema, pero como adaptación me parece espectacular. Así que, bien. 3 sís. Veredicto positivo, chicos. Así que el que no la haya visto ya sabe que está, vamos, tardando en verla. Le toca hacer el ejercicio. Como yo, leerla y verla. Y verla. Y verla. Eso es. Está en Disney Plus, no nos hacen promoción. Para nada. Qué guay. Pues vamos cerrando ya por aquí. Estupendo, chicos. Hoy ha sido un verdadero placer comentar esta adaptación cinematográfica con vosotros y comentar el grandísimo trabajo de Dickens, que siempre merece la pena. Y bueno, pues yo creo que ya nos queda aprovechar para decirle a la gente que nos vea, ¿no? Pues que tengan felices Navidades, que se porten bien, que no quiere nadie tener cadenas después, entonces que se porten bien, que si ven a un pobre, pues que le den algo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el Pero no cuento. solo en Navidad. Tiene que ser durante todo el año. Ya, pero aunque solo sea ahora, pero que hagan algo, ¿sabes? Que sea. Y ya por último, darle siempre las gracias a la Asociación Bucólicos, que seguramente os dejaremos alguna descripción en la descripción, algún enlace o información sobre la asociación, que ahí estamos a tope, gente lectora y cinéfila también, y que nos gusta el arte en general. Así que muchas gracias. Pues nada, chicos, hasta el próximo programa. Chaito. Chicos. Luego.